quiere desarrollar en nuestras vidas es el don de poder discernir los tiempos que vivimos, porque cada vez en este mundo hay un espíritu cada vez más fuerte que se está desatando en este tiempo cada vez más, y es el espíritu de confusión que está llegando a muchos niveles en la sociedad y en las vidas, porque el enemigo sabe cómo desestabilizar y cómo establecer el desorden, el caos y la confusión, lo cual es un precedente para preparar la cuna para la aparición del falso profeta y del anticristo, que se levantará prometiendo establecer paz, prosperidad y seguridad, pero será una falsa paz, será una falsa prosperidad y será una falsa seguridad. La cuna está preparada, la antesala para la aparición del anticristo se está preparando y se está acelerando en estos tiempos más que nunca. Uno de los dioses del Olimpo, símbolo de los principados diabólicos y de las potestades de Satanás, se llama el dios Jano. El dios Jano, si lo investigas, es un dios que se presenta como un gigante que tiene dos caras, por delante y por detrás, una cara por delante y otra cara por detrás. Y una de las caras es una cara que parece como un Buda bueno, beatificado, con una cara agradable que representa el bien, y la otra cara es una cara que da hasta miedo mirarla y que representa el mal, ¿verdad? El yin y el yang, el bien y el mal. Ese es el dios Jano. Y el plano, la filosofía de la nueva era que se está levantando es hacer que el bien y el mal sean una misma cosa. ¿Para qué? Para que Dios y el diablo sean una misma cosa, que todo sea un sincretismo religioso, que todas las religiones son buenas, que todo sea bueno. Y estaba el otro día escuchando una noticia. Están levantando en Alemania, en Berlín, un edificio en el cual le van a llamar el Dios único, y donde quieren reunir las tres religiones mayores del mundo ahora mismo, que son el cristianismo, ¿verdad?, el islam y el judaísmo, ¿no? Entonces, unificando todas las religiones, donde cada una tiene su Dios, pero todos los dioses son buenos. Sincretismo religioso. Hemos visto en estos días la reelección en Estados Unidos de un nuevo presidente, lo cual es también una señal profética, porque el predecesor, Donald Trump, aunque fuera un hombre un poco impetuoso y con una falta quizás de poco sentido común o de muy pocas formas, pero realmente fue un hombre que supo en su tiempo que ha estado gobernando Estados Unidos, ha hecho el pare a todo aquello que tenía que hacer, y ha hecho frente con unos principios divinos realmente verdaderos. Y bueno, el país ha prosperado en cierta manera. Lo que viene ahora es todo lo contrario. Nuevamente, lo que empezó Obama, y que no lo pudo concluir porque terminó sus años, ahora lo va a continuar este hombre, ¿no?, que va a abrir nuevamente el saco de Pandora para que nuevamente entre todo lo que el nuevo orden mundial quiere. Donald Trump ha sido uno de los pocos presidentes de gobierno que no ha entrado en esa ola de globalización que quiere imponer el nuevo orden mundial, deteniendo el aborto, deteniendo el LGTB,
deteniendo la implantación del Islam, deteniendo, bueno, una serie de cosas, haciendo el stop a China, haciendo el stop a Rusia, es decir, se ha levantado contra todo aquello que en una valentía, ¿no? y en una decisión pues firme de defender los principios cristianos, ¿verdad? Pero lamentablemente todo va cambiando y el nuevo orden mundial está acelerando la implantación de sus leyes, la expansión de esa globalización en la cual, pues en este tiempo vamos a ver cosas que quizás no hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, decía que Dios y el diablo, una misma cosa, que no existe ninguna verdad absoluta, eso es lo que quieren implantar, que no existe la verdad absoluta. Y entonces, ante eso, todo el mundo pues andará perdido en la oscuridad del príncipe de las tinieblas que ahora opera en la potestad del aire. Y los tiempos que vivimos nos van a obligar cada vez más a agudizar los sentidos espirituales y no tanto ya los naturales, porque si seguimos mirando con nuestros ojos, con nuestro oído carnal, natural, etcétera, etcétera, no nos va a ir bien. Tenemos que agudizar los sentidos espirituales y despertar la sensibilidad a las indicaciones del Espíritu Santo, a la revelación dada por Dios, a los avisos proféticos dados por Dios, para que, avisados por Dios, podamos escondernos, porque el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, los impíos, dice que pasan y reciben el daño, reciben el dolor, y debemos tener pues las antenas muy sensibles a las inspiraciones de Dios y no caer en las malvadas inspiraciones del diablo y de sus ejércitos malignos que acampan por el mundo. En definitiva, vivimos tiempos como al principio. Vivimos tiempos como en Babel. ¿Qué quiere decir Babel? ¿Alguien sabe? Babel quiere decir confusión. En aquel acontecimiento fue Dios quien confundió a los habitantes de la tierra cuando, teniendo una sola lengua y unas mismas palabras, se establecieron en una llanura llamada Sinar, y dice la palabra que los hombres se dijeron los unos a los otros: hagamos ladrillo, cambiemos la piedra por ladrillos, hecho por mano de hombre y llenos en ese humanismo, porque la piedra representa lo que es de Dios. El ladrillo es ya cuando el hombre actúa, ¿verdad? Cuando el hombre mete la mano. Ya no es con piedras, es con ladrillos. Quiere decir que el hombre puso su mano, metió su mano, puso la humanidad, quitó a Dios y quiso ser como Dios, empezando ellos a sustituir las cosas que eran de Dios por las cosas que eran del hombre. Y entonces el humanismo se elevó de tal manera que aquellos hombres decidieron edificar una ciudad y una torre que Dios nunca les mandó, y su deseo fue edificar una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo y hacerse un nombre. Dice: hagámonos una torre, construyámonos una torre, hagámonos un nombre. O sea, todo dirigido hacia su ego, hacia ellos mismos, ¿no? Quitando a Dios de medio. Y entonces, cuando Dios vio lo que hacían aquellos hombres, entonces Dios decidió confundirles de tal manera que ninguno se entendía con su compañero, y entonces todos fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, como sabemos. Confusión. Ahora vivimos, hermanos, tiempos de confusión. No es Dios directamente el que está confundiendo a la humanidad,
pero sí los dirigentes políticos, gobernantes, usados como marionetas pues, por los Illuminati y por los dirigentes multimillonarios del nuevo orden mundial, antesala del anticristo, porque son imitadores también en cierta manera, y el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Leamos Jeremías capítulo 3, versículos 19 al 25. Dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Yahvé su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahvé nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Yahvé nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión, dice, consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Yahvé nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este texto, este aviso profético, este mensaje profético del profeta Jeremías nos muestra cómo habían entrado en un espíritu de confusión. El espíritu de confusión es muy poderoso. Orar en este tiempo como intercesores contra ese espíritu es vital. Oremos en estos tiempos más que nunca, atando, reprendiendo el espíritu de confusión que se está regando y que está invadiendo el mundo entero, porque la gente, hermanos, está muy confundida. La gente está altamente confundida, porque solamente cuando nuestro corazón está concentrado y sin confusión, entonces podemos cumplir la voluntad y el propósito de Dios para con nuestra vida. Y el diablo lo sabe, y entonces el diablo lo que quiere hacer es confundir y confundir y confundir, porque una persona confundida lo que hará será confundir también a los que tienen a su alrededor. ¿Cuánto dicen amén? Si tú estás confundido, vas a confundir a otros, y esto va a ser una cadena, ¿verdad? Si los políticos están confundidos, van a confundir a toda una nación. Y así el mundo se está confundiendo, y el mundo está en una confusión tremenda, porque ya no saben para dónde ir, ya no saben qué hacer. Ahora me siento, ahora me levanto, ahora salgo, ahora entro, ahora voy, ahora no puedo ir, ahora puedo salir, ahora no puedo salir, ahora tengo una hora límite, mañana me la cambian, ahora puedo hacer esto, mañana no puedo hacer aquello. Confusión. Y el mundo está confundido. Y la pandemia ya no es una pandemia, ahora es una plandemia, es un plan que se ha gestado a través de la pandemia y que han usado los hombres malvados, los que quieren dominar y gobernar el mundo, para sembrar esa confusión en todo el mundo. Así que, hermanos, como iglesia, oremos atando el espíritu de confusión, porque está completamente desatado en el mundo y todo el mundo está confundido. ¿Qué es la confusión? La confusión es desorden, la confusión es caos, la confusión es acciones sin propósito, ¿verdad? La confusión es hacer algo y no alcanzar lo que deseas. La confusión es dar golpes al aire.
es dar pasos de ciego. Eso es la confusión. Y eso es lo que está queriendo sembrar el nuevo orden mundial y el diablo y sus mensajeros. Confusión a todos los niveles. Cuando miras el orden, vemos que el orden es un patrón asignado, determinado para cumplir un propósito. Cuando hay orden, se cumple un propósito. Cuando hay un orden establecido y cuando está el orden de Dios, por supuesto, entonces se cumplen los propósitos de Dios. Porque en el orden de Dios, Dios es el que ordena. Dios dice la palabra que Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuánto dicen amén? Dios no es un Dios de confusión. Dios es Dios de orden y Dios es Dios de paz. Y cualquier cosa en contra del orden es confusión. Estar confundidos es estar indecisos, sin saber el camino a seguir. La confusión la mayoría de las veces trae limitaciones en la vida, porque una persona confundida no sabrá qué decisiones tiene que tomar. ¿Cuántos han estado confundidos alguna vez? ¿Has estado confundido alguna vez en la vida? ¿Y qué te ha ocurrido? Que no sabías qué decisión tenías que tomar. ¿Amén? Porque estabas confundido. Porque no sabías si esto era bueno, si aquello era bueno, si lo otro era bueno o si lo que había era bueno. Y estabas en una confusión tremenda y entonces no sabías qué decisión tomar, porque eso es lo que trae la confusión. Y esto es lo que están consiguiendo hacer casi todos los gobiernos en la actualidad. Gobernantes dirigidos por los nuevos líderes mundiales que están determinados y están confabulados para dominar el mundo, imponiendo leyes y usando esta pandemia como un plan perfecto para cumplir con la instauración del nuevo orden mundial, de lo que llaman NOM, N-O-M, nuevo orden mundial, cuyo fin es dominar y subyugar por completo a la humanidad. Quiero que entiendas en esta mañana que solo los entendidos comprenderán. ¿Cuánto dicen amén? Y podrán salir victoriosos en medio de lo que viene a este mundo. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad estar preparados. Jesús advirtió algo. Él dijo que vendrían pestes, como está escrito en Mateo capítulo 24, ese mini apocalipsis que está escrito en Mateo 24, cuando Jesús dijo, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, habrá maremotos y tantas cosas en diferentes lugares, dice. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Principio de dolores. Ayer hubo una noticia de que podía ocurrir un tsunami. De hecho, en las costas del Callao, las olas destrozaron el malecón Grau, ¿no? Y hubo una serie de inconvenientes ahí. Y la explicación era porque había habido un terremoto en la Artántida. Ese terremoto luego se reprodujo en Santiago de Chile a una escala no muy alta, pero dicen que luego se podía haber otra vez trasladado hacia Perú, las costas de Ecuador, las costas de Colombia, todo el Océano Pacífico, porque ahí está bueno, no entiendo mucho de las capas ¿no? y todo este tema, pero ahí está la línea de Nazca y todos estos temas geológicos de los cuales, bueno, no estoy demasiado estudiado, ¿no? Porque uno no puede estudiar todo. Así que es sumamente urgente discernir los tiempos que vivimos correctamente, bajo la dirección de Dios, y tener la correcta interpretación dada por Dios a los entendidos y a los que caminamos en un profundo temor y respeto a Dios. Porque solamente aquellos que caminan
en esa actitud delante de Dios, van a tener la comprensión y la revelación verdadera para saber lo que tienen que hacer ellos, su familia y los que dependan de ellos como autoridades de ministerios, comunidades y, rebaños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los buenos pastores, porque el buen pastor es el que no abandona el rebaño, ¿no? Aunque vengan maldadas, ¿no? En este tiempo en el cual Dios ha metido el cerrojazo también y ha roto las estructuras religiosas, pues no cabe duda de que es otra señal de que Dios ha dicho basta, basta. Todas las religiones cerradas, todas las iglesias, ¿verdad? Todas las estructuras religiosas, hasta aquí. No sabemos lo que será mañana, pero, y como está escrito en la profecía de Daniel, en el capítulo 12 y versículo 10, dice así, Daniel 12, 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. Los entendidos comprenderán. Comprender es comprobar. Y debemos preguntarnos si tenemos el entendimiento de por qué estamos siendo avisados por Dios. Dios no solo quiere que tengamos conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Dios quiere que tengamos la comprensión verdadera de la revelación y del aviso de Dios. Lo que Dios quiere es hacernos comprender, que tengamos la comprensión de por qué y para qué suceden las cosas que están sucediendo. Juan, en el capítulo 8 y verso 14, Jesús dijo, Juan 8, 47, dijo: el que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahora aquí Cristo está hablando de dos tipos de personas: el que es de Dios y el que no es de Dios. Y la diferencia aquí entre uno y otro es que el que no es de Dios no oye la voz de Dios. El que es de Dios es el que oye la voz de Dios. Y como es entendido, entonces comprende lo que Dios quiere decirle. Entonces, hermanos, lo que viene después de la confusión, o de lo que estamos hablando esta mañana, o de ser librados de esa confusión, porque alguien que está confundido, como he dicho, es una persona que lo que va a hacer es confundir también a los que están a su alrededor. Y cada vez hay más personas confundidas porque no tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Y entonces necesitamos más que nunca entender y discernir los tiempos que vivimos, entender el tiempo de Dios, el kairos de Dios, como Jesús cuando vinieron los fariseos y los saduceos a tentarle a Jesús y le pidieron señal del cielo y les dijeron: muéstranos una señal del cielo. Y entonces Jesús le respondió: cuando anochece decís, mañana hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, cuando miráis al cielo, decís que habrá tempestad, porque el cielo está nublado. Y Jesús les dijo: hipócritas, sabéis distinguir las señales o el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no sabéis distinguir. Y es un aviso para que Jesús nos está queriendo decir algo, y es que debemos mirar las señales, no las señales del cielo físico que ven nuestros ojos cuando alzamos los ojos,
sino las señales del cielo de Dios, de las señales y de los avisos proféticos de Dios. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 11 al 12. 11 y 12. Me volví, verso 11, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Este versículo nos indica varias cosas. Nos dice que los ligeros no siempre son los que ganan la carrera, ¿no? Que los fuertes no son los que siempre vencen en las guerras. Dice, ni aun de los sabios siempre tendrán pan, porque en algún momento pueden cometer un error y caer en un engaño, porque el que se cree sabio en su propia opinión, pues al final eso se va a volver contra sí mismo. Y por eso dice que ni es de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, pero finaliza diciendo, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y lo mejor que nos dice acá es eso, es que tiempo y ocasión acontecen a todos, no a unos pocos, no al más fuerte o al más débil. Dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Unos capítulos más atrás, en Eclesiastés 3, dice que hay un tiempo para todo, ¿no? Como sabemos. Así que si quieres crecer en cualquier aspecto de tu vida, bien sea física, psíquica o espiritual, debes prepararte, pero sobre todo pedir a Dios que puedas reconocer tu tiempo y tu ocasión. Tal vez ese momento que estás pasando, que tú consideras oscuro, en el cual no sabes qué hacer, es justo el instante que Dios preparó para que pudieras ver lo que ante tus ojos es tu tiempo y tu ocasión, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén, hermanos. Salomón estuvo observando la vida cotidiana de todo un pueblo que estaba bajo su reinado, bajo su gobierno e incluso de sí mismo, y se dio cuenta de que todos tendremos en algún momento de encontrarnos con esa nueva ocasión, con esa nueva oportunidad. Ocasión es oportunidad, las oportunidades que Dios da. Y Dios te dice hoy, yo conozco tu tiempo y por lo tanto conozco también tu ocasión, tu oportunidad. Y si realmente conociéramos el tiempo de Dios, conociéramos el kairos de Dios, el tiempo que estamos viviendo, nos preocuparíamos muchísimo más de lo que estamos haciendo o de qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da. Amén. Y el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Amén, hermanos. Y la preocupación que debiera imperar en nuestras vidas es redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, hermanos, aprovechar el tiempo, porque la vida es muy corta, no sabemos lo que será mañana. Yo no sé para ti, para usted, qué importante es el tiempo, qué importantes son los días. Cada día es un tiempo perdido o ganado, depende de lo que hagamos, depende de en qué invertamos nuestro tiempo, nuestra vida, porque el tiempo es nuestra vida, porque Dios tiene prefijados, dice, los límites de nuestra
habitación. Dios tiene ya los límites prefijados. No depende de ti ni de mí, no depende del que corre, no depende del que... No, depende de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con la vida que Dios nos da y con el tiempo que Dios nos permite vivir. ¿Verdad? Ay, el joven dice, ya, pero yo soy muy joven, tengo 20 años, 25 años. Mira, la vida, yo también fui joven, yo también tuve 25 y 30 y dije, me queda una vida por delante. Y cuando te das cuenta, estás ya metido en los 40, en los 50 y cerca de los 60. Y ya uno dices, wow, qué rápido se me ha pasado la vida y no me he dado cuenta. ¿La he malgastado o la he aprovechado para honrar a Dios con mi vida? Amén. Para honrar a Dios con mi trabajo, para honrar a Dios con mi tiempo, para honrar a Dios con mis talentos, con mis dones, para honrar a Dios con la fuerza que Dios me ha dado. Porque todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios. Estamos de prestado. La vida es un préstamo que Dios nos dio. ¿Cuánto dicen amén? Es un préstamo. No es nuestra, es de Dios. Dios es el que dio y Dios es el que la quitará cuando Él quiera, cuando Él determine. Porque Él tiene prefijados los límites de nuestra habitación, hermano. Entonces, la vida no es tuya para que hagas con tu vida lo que quieras. Claro que puedes hacer lo que quieras, porque ¿quién te impide hacer lo que quieras con tu vida? Nadie. Cada uno puede hacer su libre albedrío, puede hacer con su vida lo que le dé la gana, por supuesto que sí. Pero lo que siembras, cosechas. Siembras vientos y recogerás tempestades. Hay un refrán y es tan real como la vida misma. Así que, hermano, el tema es redimir el tiempo. Tiempos de confusión, redimir el tiempo, más que nunca. Hoy más que nunca es más importante redimir el tiempo. Y si eres joven, aprovecha el tiempo lo más que puedas antes de que vengan los días malos. Como dice Eclesiastés al joven, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los que digas, ya no tengo tanta fuerza, ya no tengo tanto ímpetu, ya no soy tan valiente, ya el cuerpo me pesa. Claro. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya lo dijo, está escrito en la Biblia. Y hoy más que nunca estamos viviendo esos tiempos, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Debe de haber, hermanos, un hambre en nuestras vidas de saber qué es lo que Dios quiere hacer de mí. Pablo exhortó a la iglesia de Éfeso y les dijo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El libro de Crónicas puede ser un libro muy aburrido, en el cual leemos las historias de los reyes de Israel, en el tiempo de los reyes, las crónicas, lo que hacían los reyes. Pero hay un capítulo muy interesante y hay un versículo muy interesante. Habla de las tribus
de las 12 tribus, de los 12 nombres, y habla de uno de ellos en concreto llamado Isaacar. Primera de Crónicas 12:32, habla de esa tribu, de los de Isaacar. ¿Por qué habla de los de Isaacar? Mira lo que dice. Dice, de los hijos de Isaacar, dice 200 principales que eran, ¿qué? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían también sus hermanos. Yo quiero ser de esa tribu, de la tribu de Isaacar. Igual es la tribu perdida que aún andan buscando. 200 principales que eran entendidos en los tiempos y que dice, y que sabían lo que Israel debía de hacer. Somos un pueblo, hermanos, como ministerio, no que seamos mejores que nadie, no quiero honrar el ministerio y poner al ministerio, pero sí que somos un pueblo especial en cierta manera, entendidos en los tiempos, porque tenemos una voz profética en la cual Dios nos ha respaldado durante muchos años. Dios nos ha avisado durante muchos años de las cosas que van a venir al mundo entero. Y estamos avisados y hemos entendido que la vida que Dios nos ha llevado a vivir, como vivimos como ministerio, no es una locura. Para el hombre y para el ser humano y para muchos evangélicos puede ser una locura. Pero para nosotros, los que hemos entendido cuál es el propósito de Dios, cada vez debemos tener más clara y más afirmada la visión que Dios nos ha dado como iglesia y como ministerio. Y la responsabilidad que Dios nos ha dado como ministerio. Y por eso nos ha hecho entendidos en los tiempos, para saber guiar a un pueblo propio y celoso de buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿A qué se refería al decir que son entendidos en los tiempos? Pues creo que estamos viviendo tiempos proféticos más intensos que nunca. Dios siempre ha hablado y seguirá hablando, solo que a través de las generaciones ha habido un despertar profético sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Tal vez muchos se preguntarán, yo pensaba que el tiempo de los profetas fue en el Antiguo Testamento, hasta el último, que fue Juan el Bautista, de quien Jesús dijo: de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Pero hermanos, busquemos ser entendidos en los tiempos. Pidamos revelación de parte de Dios para saber actuar correctamente. Si Dios ya habla a tu vida, tienes ya la palabra de Dios, tienes que saber actuar en el tiempo y en el kairos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que definen tiempo. En griego, cronos y kairos. Cronos significa el tiempo en sí, el tiempo que corre, con todo. Las estaciones, los meses, los días, los segundos, las horas, todo eso hace referencia al cronos. Pero el kairos hace referencia al tiempo oportuno de Dios, al momento oportuno, al momento justo, al tiempo de Dios. Y dice que Dios tiene un tiempo para todo, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén, hermanos. Quiero leer el libro de los Salmos en el capítulo 1, hablando del tiempo. Cuando dice Salmos 1 y verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Hay unos condicionantes aquí tremendos. No es fácil cumplir lo que dice aquí. Bienaventurado el varón o la varona que no anduvo en consejo de malos, porque hay malos consejeros. Hay malos consejos a nuestro alrededor. Hay consejos malvados, hombres que aconsejan malamente, incorrectamente. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Amén. En la ley de Jehová está mi delicia. En tu ley medito de día y de noche. En tu palabra medito de día y de noche. Tu palabra es todo en mi vida, Señor. La ley de Jehová es su delicia. Estamos muy lejos de que eso sea real en nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿En qué nos deleitamos más? ¿Cuál es nuestro deleite? Y en su ley medito de día y noche. Entonces, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, dice, en su tiempo, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren cumplir lo que dice antes? ¿Verdad? Dice, primeramente, será como árbol plantado. No es un árbol silvestre, es un árbol que está bien plantado, hermano. Bien plantado. Yo no sé si estás bien plantado o estás mal plantado. Porque hay personas que están mal plantadas. Y a veces yo me he topado con muchas personas que quieren ir de un lado para otro buscando. Y yo digo, mira, hermano, si el problema no es el tiesto, no es la maceta. El problema eres tú como árbol, que no estás bien plantado. La tierra no es el problema. No vas a cambiar. O sea, ¿qué te piensas? ¿Que por cambiar de maceta o de tiesto va a cambiar tu vida? Cambia tú y cambiará lo que tienes alrededor. Cambiemos al hombre y cambiará la sociedad. ¿Cuánto dicen amén? El principio de Lenin, el ruso, el dictador ruso, era cambiemos la sociedad. Eso fue lo que implantó el comunismo. Cambiemos la sociedad y cambiará el hombre. Pero eso es un error. Eso es un error. Es todo lo contrario. Cambia el hombre y como cambia el hombre, entonces cambia la sociedad. ¿Cuánto dicen amén? No es cambiemos la sociedad para que el hombre cambie. El hombre no va a cambiar porque cambiemos la sociedad. Pero si cambia el hombre, la sociedad se verá influenciada porque el hombre está cambiando. Si tú cambias, lo que hay a tu alrededor cambiará también, porque tú serás una fuente influenciable de bien y un proceso de cambio y un instrumento de cambio para el bien. Y lo que tienes a tu alrededor se verá influenciado por tu influencia positiva, porque tienes vibras positivas, no tienes vibras negativas. Hay algunos que tienen vibra negativa y hay otros que tienen vibras positivas. Yo no sé qué tipo de vibra tienes en tu vida, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen unas vibras negativas, totalmente nefastas, y seamos positivos, seamos de los que influencian positivamente en los demás, en lo que nos rodea, y redimamos el tiempo y aprovechemos el tiempo. Pero estamos hablando de estar bien plantados, hermano, bien plantados. Cuando un árbol es plantado y cuidado, al ver el árbol se puede evidenciar la fuerza y la profundidad de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Son las raíces
del árbol. ¿Dónde están puestas tus raíces? Porque lo positivo del árbol, lo bueno del árbol, el buen fruto del árbol, depende de dónde tenga puestas sus raíces, hermanos. Y las raíces es lo que no se ve. No se ven las raíces. ¿Tú ves las raíces de los árboles? Están en las profundidades de la tierra, igual que tus raíces. Si tienes buenas raíces, entonces el árbol crecerá bien, dará fruto. Raíces fuertes y profundas, porque esa es la función de las raíces de todo árbol, porque funcionan como un ancla para mantener el árbol derecho y estable. Amén. Para que el árbol no se tiene buenas raíces, está bien plantado. Pero hay personas que no están bien plantadas, y el que no está bien plantado nunca dará buen fruto, nunca dará el fruto que Dios espera. Amén, hermanos. Un árbol erguido, levantado a gran altura, solamente se puede sostener si es sostenido por raíces fuertes, profundas, bien cimentadas en la tierra, bien ahí. Porque las raíces de los árboles, ¿qué es lo que van buscando? Las aguas, buscan las corrientes de las aguas, ¿no? Y por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes de aguas, diferentes aguas, corrientes de aguas, muchas aguas, diferentes aguas, que hacen que el árbol reciba la vida. Amén. Hay que estar bien plantados en la casa de Jehová. Dice un versículo, decía el salmista, será como olivo verde plantado en la casa de Yahweh, en la casa del Señor, como olivo verde bien plantado. Yo quiero ser un olivo verde, dice, y aún en la vejez, dice, fructificarán. Aún en la vejez, fructificarán y darán fruto. ¿Por qué? Porque están bien plantados en la casa del Señor. Y luego dice que da fruto en su tiempo, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra, y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Pero hemos leído antes que tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero aquí hay algo que me llama la atención, dice que da fruto en su tiempo. Quiere decir que hay un tiempo, hermanos, para dar fruto, en el cual Dios está esperando que usted y yo demos el fruto que Él espera de nosotros. Cada árbol frutal tiene una temporada, que es la temporada en la que el árbol arroja sus frutos. Normalmente los árboles no dan fruto todo el año. Hay un tiempo en el que el naranjo da las mejores naranjas. Y ahí dicen, no es temporada de naranjas, porque ya el árbol necesita su tiempo para volver a recargarse, volver a recibir, para poder arrojar nuevos frutos. Hay un tiempo en el cual el árbol tiene que dar el fruto que espera el labrador. ¿Y qué pasa? Que si no damos el fruto en el tiempo adecuado, pues o se corta o no sé qué pasará, pero hay un tiempo para dar fruto, hermano. Hay un tiempo que Dios espera que tú des fruto. Si no das fruto en ese tiempo, ya no sé qué puede pasar después. Igual nunca más nace fruto de ti, como hizo el Señor con aquella higuera, que la maldijo y la dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y la higuera se secó. Nunca jamás nazca fruto de ti. Porque hay un tiempo para dar fruto. Hay algunos que dejan pasar el tiempo de dar el fruto, ¿ya? Dejan pasar el tiempo, la estación.
de arrojar el fruto. ¿Es tiempo de frutos o es tiempo de qué es? ¿De qué tiempo estamos hablando, hermanos? Y termino leyendo Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. La palabra redimir quiere decir rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo, al que está cautivo, mediante un precio, ¿verdad? Eso es redimir, ¿verdad? Cuando alguien está preso en una cárcel cumpliendo una condena, para rebajarle la condena se aplica una serie de beneficios o se imponen una serie de trabajos que el preso hace y dice: estoy redimiendo el tiempo, es decir, estoy acortando el tiempo de mi condena y estoy pagando con mis servicios, porque soy un buen carpintero, porque soy un buen cocinero, porque soy un buen... Y como estoy prestando mis servicios, estoy redimiendo el tiempo, es decir, estoy acortando el tiempo de mi condena, ¿no? Dios nos ha dado el regalo del tiempo y nos lo ha dado en custodia, como con la expectativa de que lo usemos sabiamente y de que lo empleemos diligentemente en los más altos propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Hacer buen uso del tiempo es literalmente redimir el tiempo. Redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. El tiempo fue puesto delante de ti y el tiempo debe ser capturado, incautado de todos los propósitos que no son nobles, que no son buenos, que pudieran desperdiciarlo, hurtarlo, robarlo, ¿verdad? Y la relación que tenemos con el tiempo es cuando entendemos que es un regalo precioso de Dios para usarlo correctamente y no una posesión sin valor para desperdiciarlo. Dios sabe la cantidad de años, meses y días que te ha dado. No puedes añadir ni quitar a ellos. Pero lo que sí puedes hacer en menor o en mayor medida es poner ese tiempo en uso en las manos del Señor. Amén. Alguien dijo: nunca perder ni un momento de tiempo, sino perfeccionarlo de la forma más provechosa que yo pueda. Él entendió que se le había dado el tiempo en custodia y que estaba destinado a usarlo bien, como el siervo bueno y fiel en la parábola de los talentos, que Jesús anhelaba oír las palabras de Jesús, que le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Has sido fiel con tu tiempo, estás siendo fiel con el tiempo. Es muy importante, hermanos, redimir el tiempo. Malgastar las horas sin hacer nada provechoso es desprestigiar, desperdiciar la vida que Dios nos ha dado, lo más valioso que Dios nos ha dado, hermanos. Dice la palabra, y con esto termino, que los días serán acortados. Los días serán acortados. Los días serán acortados. El problema de muchos ¿sabes cuál es el problema de muchos? No es que no tengan el tiempo suficiente o pierdan su tiempo en vano. Malgastar o perder el tiempo no significa solamente que el tiempo pase sin hacer nada. Es lo que entendemos, ¿no? Por perder el tiempo, pues no hacer nada, estamos perdiendo el tiempo. Sí, está bien, es correcto. Pero significa más bien hacer algo
cuando debiéramos de estar haciendo otra cosa que es la correcta y es la que Dios quiere que hagas. Amén. Eso también es perder el tiempo. Porque si estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer y tú te piensas que, bueno, si estoy, y te justificas y dices, pero estoy trabajando, estoy construyendo esto, estoy edificando un proyecto, estoy haciendo, pero ¿es lo que Dios te mandó que hagas? Pregunto. Si no es lo que Dios te mandó que hagas, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. No estás redimiendo el tiempo para lo que Dios te dijo que harías. Amén. Hay algo muy importante con respecto a esto. Es estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. Hacer lo correcto. En el tiempo correcto. Esos son principios que debíamos de buscar sabiduría de Dios realmente para decir, Señor, ¿estoy caminando como debo caminar o no estoy caminando bien, hermanos? Así que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Y si tienes espíritu de oración, mujeres que oran como intercesoras, aten más que nunca el espíritu de confusión. Oren contra ese espíritu para que el mundo no se confunda, para que cada vez sean menos las personas confundidas y muchos ojos sean abiertos para que vean lo que viene al mundo y lo que Dios está queriendo hacer comprender a los entendidos, porque los entendidos resplandecerán, aleluya, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Señor nos dé entendimiento, revelación para discernir correctamente los tiempos que vivimos, porque si así lo hacemos, entonces no perderemos el tiempo. Lo valoraremos hasta el último segundo y seremos buenos administradores del tiempo. Amén. Buenos administradores del tiempo. Saber administrar el tiempo es importantísimo. Cada vez más importante, porque el tiempo es corto. Sí, venimos escuchando hace mucho tiempo que el tiempo es corto. Algunos me dirán ya, pero esto no es nuevo, pastor. Si ya venimos escuchando hace tiempo que el tiempo es corto. Pero hermanos, el tiempo se está acelerando en un año, ha corrido más que y el tiempo se está acelerando y el tiempo está corriendo realmente a pasos agigantados. Así que abre los ojos, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Amén.